Bien, jóvenes, en la última clase estábamos viendo sobre gráfico de funciones, ¿sí? Cómo hallar el rango y el dominio de una función, ¿ok? Cuando la representamos gráficamente, ¿sí? Entonces, el dominio, jóvenes, el dominio es como tener el ancho, ¿sí? El ancho de la función, es decir, el ancho, ¿sí? De la función. Eso es el dominio. ¿Sí? Mientras que el rango es como que medirle a la función su alto. ¿Sí? El alto de la función. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para este caso, para el caso de esta función, que es una función cuadrática, ¿sí? Esta es una función, jóvenes, función cuadrática, ¿sí? Para este caso, si yo aquí designo a esta función como y igual f de x, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función, dominio de la función, fíjense, el ancho, o sea, de la función, su ancho, ¿sí? Abarca todos los números reales, ¿verdad? En el eje x. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función serían todos los números reales, ¿verdad? El rango, jóvenes, lo vemos en el eje y. Y no es más que como medirle el alto a la función, ¿sí? ¿Ok? Es como ver qué alto tiene la función, cuál es su altura. Entonces, en este caso, el rango iría desde aquí, desde 2 hasta, se va de largo hasta más infinito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el rango de la función sería el intervalo que va desde 2 hasta más infinito, ¿ok? Bien, jóvenes, continuamos entonces, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Eh,
Vamos entonces aquí asimismo aquí a encontrar el dominio y el rango de esta función, ¿sí? Entonces, recordemos que el dominio es como ver el ancho de la función en el eje X, ¿sí? ¿Cuál es el ancho que toma la función en el eje X? Mientras que el rango es como ver el alto, ¿sí? El alto de la función, ¿ok? Entonces, en este caso, si a esta función yo la denomino g de x, entonces digo que el dominio de la función g sería, en este caso, esta función, fíjense que su ancho abarca desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí disculpen que esto aquí no va a conveniencia porque no puedo yo encerrar en el menos infinito, ¿sí? Entonces, el dominio de la función son todos los reales, mientras que el rango o el alto, ¿sí? Asimismo vienen a ser todos los reales, ¿verdad? Fíjense que en el eje Y la función abarca también todos los reales, ¿sí? O sea, el rango de G serían también todo el conjunto de los números reales, ¿ok? Eh, de forma general, para toda función lineal, ¿sí? Si yo tengo una función f de x a x más b, ¿sí? Una función lineal, entonces el dominio de la función son los reales y el rango de la función f también son todos los reales, ¿ok? Eso es para cualquier función lineal, ¿sí? ¿Okay? Para cualquier función lineal, obviamente que no tenga ninguna restricción del dominio, ¿sí? Ya eso lo veremos más bien en función por partes. Para esta función que está aquí, vamos a darle un nombre, la función h de x, y igual a h de x, ¿sí? Entonces, el dominio de la función, ¿sí? Recordemos, es como que tenga como que veamos cuál es su ancho, ¿sí? Cuál es el ancho de la función, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el ancho se lo empieza, se lo mide de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, damos el ancho iría, fíjense, desde menos infinito en x y llega hasta aquí, hasta 2, ¿verdad? Hasta 2 incluidos, ¿sí? Entonces, ese es el dominio, ¿sí? Sería el intervalo comprendido entre menos infinito hasta 2 incluidos, ¿sí? Mientras que el rango de la función es como que le mide el alto, ¿sí? El alto de la función, ¿sí? A partir de cierto valor. Entonces, el rango de la función quedaría definido desde aquí, desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Sería el intervalo de 0 hasta más infinito. O dicho de otra forma, el rango de la función son son los valores que toma y mayores o iguales que 0, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Aquí, por ejemplo, para esta otra función, vamos aquí a llamarle, vamos aquí a llamarle a esta función, pongámosle ya f, g, h, pongámosle función i, pongámosle a esta función y igual la función i que depende de x. Entonces, el dominio de la función i, recordemos, es como ver el ancho de la función, ¿sí? ¿Cuál es el ancho? ¿Sí? El dominio va desde menos infinito hasta más infinito, en x, si se dan cuenta, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, el dominio son todos los reales, ¿sí? El rango, así mismo, fíjense que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, el rango de i también serían los números reales, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos entonces, esas son las maneras de cómo poder
obtener el dominio y rango de una función que está graficada, ¿sí? Bien, continuemos. Ya. Vamos a encontrar el dominio y rango de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, veámonos aquí ahora sí. Ahora ya vamos a tener casos en los que nos vamos a encontrar con funciones en las que aparecen, ¿sí? Unos puntos. ¿Qué tipo de puntos son los que nos pueden aparecer? Tenemos puntos llenos, ¿sí? Que serían de esta forma, o sea, puntos sombreados, ¿sí? O también se llama punto negro, ¿sí? Puntos negros, ¿sí? Y puntos vacíos, o también llamados puntos blancos, ¿sí? Entonces, los puntos llenos me indican que ese punto se incluye, ¿sí? O sea que tanto X como Y en ese punto sí se incluye, ¿sí? Es decir, puntos llenos, ¿qué me da? Me puede dar un intervalo cerrado, ¿verdad? Ya sea abierto o cerrado. Puede tener cualquiera de estas dos formas, ¿sí? ¿Ok? Puntos vacíos, ¿sí? Lo que me puede dar es, por ejemplo, ¿sí? Lo que me puede formar es un intervalo abierto, ¿sí? O semiabierto, ¿ok? Cualquiera de estas dos, ¿sí? En este caso, si aquí yo tengo la función y igual a f de x, ¿sí? Entonces, y quiero saber cuál es el dominio de esta función. El dominio de f sería el intervalo, ¿sí? Ya. Como ya les indiqué, ver el dominio es como de una función que está graficada, es como ver su ancho, el ancho que ocupa la función. El ancho es en el eje X, ¿sí? Entonces, el dominio iría entre -1 y 1, ¿verdad? Porque entre esos dos valores la función tiene su ancho, ¿sí? O sea, la función ocupa posición, ocupa espacio entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, el dominio sería entre -1 y 1, pero como aquí tengo, fíjense, un punto blanco, y acá también tengo un punto blanco, me quiere decir que el -1 y el 1 no se incluyen, ¿sí? Entonces sería -1 y 1, ¿sí? Entonces el dominio es este intervalo, pero sin incluir el -1 ni el 1, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Bien, el rango, ahora vamos con el rango de la función, ¿sí? Ahora, el rango es como que yo le mida el alto, ¿verdad? Es como que yo vea el alto de la función, ¿sí? Es decir, en, en qué rango se encuentra graficada en el eje Y. Entonces, el rango sería, fíjense que la función va desde y igual 0 hasta aquí 1, pero fíjense, como aquí tengo un punto blanco, ¿verdad? Entonces, el 1 no se incluye. O sea, al no incluirse, hay que colocarle un intervalo abierto, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, el rango son los valores de y que van desde 0, 0 incluido, ¿sí? Hasta 1, ¿ok? Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No hay preguntas. ¿Está claro lo que es punto negro y punto blanco? O sea, ¿qué me quieren indicar? ¿O qué me da? ¿O qué información me da? Bien, continuemos. Bien. Por ejemplo, vamos aquí también a hallar el dominio y rango de esta función, ¿sí? Entonces comencemos aquí, fíjense. Okay.
Entonces, aquí tengo el dominio, en este caso ya tengo la función, es f. El dominio de la función, fíjense que sería el ancho, ¿verdad? El ancho que ocupa la función en el eje X, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué ancho ocupa la función en el eje X? Ocupa este ancho que va desde menos 1 hasta 4. Pero fíjense que aquí tengo puntos llenos, ¿verdad? Puntos llenos, o puntos también negros. No importa si son de color, no importa si son puntos anaranjados, puntos azules, amarillos, sí, no importa. Lo importante es que sean llenos, ¿sí? Entonces, como tengo puntos llenos, quiere decir que en este intervalo, que viene a ser el dominio, en este ancho, se incluyen esos extremos, ¿sí? Se incluyen los extremos, ¿ok? Por lo tanto, el dominio va desde x igual menos 1 hasta x igual 4, ¿sí? Entonces, el dominio sería el intervalo que va desde menos 1 hasta 4, incluido, ¿sí? ¿Ok? Mientras que el rango de la función, ¿sí? Recordemos que en el rango vemos el alto que ocupa la función, el alto que ocupa la función en el eje Y, entonces el rango iría desde 0, ¿verdad? Hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto en Y, pero como aquí tengo, fíjense, punto lleno, ¿sí? Entonces aquí también incluye este punto, ¿sí? Entonces el rango sería, la función f de esta función f sería desde 0 hasta 3, ¿verdad? No, perdón, este no es 3, este es, me parece que es 2.5 parece que es. Ajá. Sí, está en medio de los dos, 2.5. Muy bien. Ahí se me... Hagamos este que está aquí, ¿sí? Y así mismo, aquí bien. Aquí, bueno, aquí en este último que se hizo, ¿verdad? Sí, cabe recalcar algo, ¿sí? Bueno, aquí, debido a la escala del dibujo, se pudo apreciar que este punto es 2.5, o sea, este número es 2.5 aquí en Y, pero sin embargo, no siempre será así, ¿ok? Hay veces en las que hay que calcular cuál es este punto, pero primero hay que encontrar la regla de correspondencia de esta función, ¿sí? Eso de ahí, bueno, eso de ahí lo veremos, lo que es función por partes, ¿sí? Función por partes, ¿sí? Y allí aprenderemos a calcular las reglas de correspondencia más que todo, ¿sí? Bien, a ver, sigamos entonces. Bien. Vamos haciendo la de acá ahora, ¿sí? Vamos a encontrar el dominio rango de esta función. Vamos aquí a llamarle a esta función, eh, esta es la función y igual g de x, ¿sí? Entonces, dominio de la función g. Veamos el ancho, coloco la función, el ancho, ¿sí? Entonces, el dominio iría desde menos 2
como aquí tengo punto negro, entonces se incluye, ¿sí? Entonces iría desde menos 2, por el eje X y este eje Y. De menos 2 hasta aquí 5, pero 5 sin incluir, ¿por qué? Porque aquí tengo punto blanco, ¿sí? Aquí tengo punto blanco, ¿ok? Ya de menos 2 hasta 5. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? O sea, este es el dominio de la función, ¿sí? Vámonos ahora con el rango, ¿sí? Vamos ahora con el rango. El rango de la función, ¿sí? Entonces tenemos que ver es el alto, ¿sí? El alto que ocupa la función, el alto, va desde aquí. O sea, iría, por lo general, siempre se lo ve desde el valor más bajo, ¿sí? Entonces sería desde aquí, ¿verdad? Hasta acá, ¿sí? Entonces, fíjense, como aquí no tengo punto blanco, es porque este valor se incluye, es decir, el rango iría desde menos 7 hasta eh, hasta 2, ¿verdad? 2 acá incluido, ¿sí? Es decir, todo esto lo constituye rango, ¿sí? De menos 7 hasta 2, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, sigamos. Para este ejemplo, sigue así mismo, vamos a que llamar a esta función y igual h de x, ¿sí? Entonces, el dominio de la función h, el dominio de la función sería, recordemos, es como tener el ancho, ¿sí? El ancho de la función, ¿sí? Entonces, aquí la función, fíjense que el ancho empieza en menos 3, como tengo punto negro o punto lleno, entonces el menos 3 se incluye, ¿sí? Y se va hacia la derecha y se va de largo, ¿verdad? Hasta más infinito, ¿verdad? Sí, todo esto que está acá es ancho, todo esto que está acá, y sigue de largo, ¿sí? Esta flecha quiere decir que sigue la función de largo, no es que aquí se elimine, sino que sigue de largo, ¿sí? Entonces, el dominio de h sería el intervalo comprendido desde menos 3 hasta más infinito, ¿sí? Bien. El rango, el rango es el alto que ocupa la función, ¿sí? El alto que ocupa la función en el eje Y. Entonces, el rango de h sería desde aquí, ¿sí? Desde menos 2 hacia arriba. Como aquí tengo punto negro, llega hasta 2, ¿verdad? Hasta 2, incluido porque tengo punto negro, ¿sí? O punto lleno. Entonces, el rango de h sería desde menos 2 hasta 2, ¿ok? Ahí está hallado el dominio y el rango de las funciones, ¿sí? ¿Ya?
Gráficamente, como pueden observar, es más sencillo encontrar el dominio y el rango de funciones, ¿sí? Gráficamente es más sencillo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas acerca de los ejercicios que aquí hicimos ahorita? ¿Preguntas? No. Bien, continuemos entonces. Bien. Tenemos aquí el siguiente ejercicio, dice, sea f la función cuya gráfica estará en la figura junta. Hallar el valor de la función cuando x vale menos 2, x igual 2 y x igual 6, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer este punto, el primer punto, ¿sí? Entonces, ¿qué me piden? ¿Qué me piden encontrar? Me piden encontrar el valor de y o el valor de la función cuando x igual a menos 2, x igual 2 y x igual 6. Entonces, bueno, vamos aquí, podemos hacer una pequeña tabla con los valores de x que aquí me dan menos 2, 2 y 6. Y encontramos los valores de y, ¿sí? Pongámosle un nombre a esta función, pongámosle y igual a f de x, ¿sí? Entonces empecemos. Menos 2. Menos 2, fíjense cuánto vale la función, ¿sí? Lo que hago aquí es, bueno, simplemente aquí tengo el punto, fíjense que este punto justamente cae, tiene las coordenadas menos 2 en x y en y tendría 2, ¿verdad? Es decir, este punto sería menos 2,2 o menos 2 y coma 2. Entonces, cuando x vale menos 2, y ¿cuánto vale? 2, ¿verdad? Vamos ahora con x igual 2. Entonces, x igual 2, vamos a en qué parte cae, ¿sí? Entonces, arriba de 2 no hay nada, abajo de 2 sí hay, entonces vamos a hacia dónde cae. Cuando x igual 2, fíjense, y vale menos 3. Entonces, este punto es 2 menos 3, ¿sí? Entonces, cuando x igual 2, y vale menos 3. Y finalmente, cuando x igual 6. X igual 6, tenemos acá, cuando x igual 6, fíjense que y vale 3, ¿sí? Entonces, este es el punto 6, 3. Y ahí tengo, ¿sí? Ahí están los valores calculados, ¿ok? Bien. Bien, ustedes hacen el dominio y el rango, eso ya les dejo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos puntos negros, por lo tanto se incluyen. Y las intersecciones con los ejes coordenados, las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Ya, por ejemplo, ¿en qué punto se intersecta con el eje X? Se intersecta en menos 1, ¿verdad? En X igual menos 1, X igual 1 y X igual 5. O sea, aquí tengo las intersecciones con los ejes coordenados, ¿verdad? Menos 1, 1 y X igual 5. ¿Sí? Esto es el eje X, ¿verdad? Y con el eje Y, ¿en qué punto se intersecta con el eje Y? Solamente vemos que se intersecta la gráfica o la función aquí en Y igual 1, ¿sí? Y tengo las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? ¿Sí? Si lo quiero ver, si lo quiero colocar como puntos, si lo quiero colocar como puntos, entonces, todo punto que se intersecte con el eje X tiene como coordenada en Y 0. Entonces, esto como punto sería menos 1, punto y coma 0. Este punto, este intersecto con el eje X como punto quedaría 1 punto y coma 0.
y este que está aquí quedaría como 5 punto y coma 0, ¿sí? Ahora con el eje Y, todo punto que esté en el eje Y que se encuentre sobre el eje Y tiene como coordenadas en X 0. Por lo tanto, este punto que es intersecto con el eje Y quedaría como un punto o como un par ordenado, quedaría 0 en X y este valor de Y aquí, ¿sí? 0 en X, 1 en Y, ¿sí? Y tenemos entonces también puestos como puntos las intersecciones, ¿ok? Que no se dejen coordenadas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, quedémonos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase, ¿ok? Gracias por tu atención. Que tengan buen día. Igualmente, profe.